¿Cómo están? Siempre un gusto saludarlas, saludarlos. Gracias por venirse a informar. Aquí a Toño, el Suterráneo 4T. No se les olvide, por favor, sus importantísimos likes, suscribirse, darle clic a esa campanita. Fíjense que esto sí es un tema para hablarse, para informarse, porque realmente la quien fuere primera dama del usurpador Calderón viene a demostrar nada más cómo logrando esa diputación, además de una manera tan misteriosa, con 100,000 votos para obtener la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo es posible que personas en la política, y esto es por eso para demostrarse, con este tipo de personas que no tienen ni siquiera ninguna idea de lo que dicen como que dicen, pero no dicen nada, a eso se le llama cantinflear? No estar ofreciendo un discurso congruente, con ideas claras, fundamentadas, y sabemos que además las diputadas y diputados conforman el primer paso en muchas cosas, sobre todo en reformas, que después se llevan al Senado para ya ser completamente aprobadas o reprobadas. Si se reprueba algo en la Cámara de Diputados, no pasa a la Cámara de Senadores. Si se aprueba algo en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara del Senado, y si no se aprueba en la Cámara de Senadores, entonces no pasa esas propuestas, esas disposiciones, reformas, etcétera. ¿Cómo es posible que esta persona en verdad se atreva a estar conduciéndose dentro de la política cuando ha demostrado que no puede articular bien las palabras, construir y estructurar bien lo que se supone que debería de tener claro? Porque al momento de que tú te ofreces a hablar así, como que quieres decir y dices, pero no dices nada, simple y llanamente no tienes ni siquiera una idea realmente clara, establecida. Vamos a escuchar este ejemplo, porque en el siguiente, donde las redes sociales están reventando en México, es precisamente con lo que les voy a mostrar después de este video, pero este es el primer aperitivo de cómo habla Márgara Es un Zavala. presupuesto que no saca de la pobreza. Es un presupuesto que no saca de la pobreza. Es un presupuesto que no saca de la pobreza. Es un presupuesto. Es una manera de hablar confusa, atrabancada. Se da uno cuenta que no tiene ni siquiera certeza, seguridad en lo que pasa a decir, y por el aspecto que aquí en México precisamente tantas personas en el pueblo, en la sociedad, ciudadanía, ya es cuando realmente nos tiene que quedar muy claro que este tipo de personas, por eso también nos ha ido como nos ha ido en nuestro país. Estas personas se realzan como personas que no tienen los conocimientos adecuados. Ojo, que muchas de estas personas pudieron cursar las escuelas, pero a punta de billetazos de sus padres, sin presentarse, sin presentar exámenes, amenazando a directores de sus colegios, de sus universidades. Por supuesto que sí. Fíjense, este es el ejemplo más claro y lo que se habla hoy en las redes sociales tan profusamente en nuestro país. El discurso de Márgara Zavala ayer en la reunión permanente de la Comisión del Presupuesto y la Cuenta Pública. Muchas gracias, diputada Alejandra Pani. Tiene el uso de la palabra para su posicionamiento en contra la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Muchas gracias, y pues me uno también al gusto de que se han escuchado todas las voces en este momento. Muchas gracias, presidente. Bueno, sí estamos ante uno de los mayores presupuestos que ha tenido un presidente en México en la época moderna. Y nosotros estamos en contra, y voy a empezar, el Partido de Acción Nacional va en contra, y voy a empezar digamos que de la última parte. Nosotros todos recibimos una modificación y un dictamen, pues me parece que además con corto tiempo, pero que tiene que hace unas reducciones y unas ampliaciones.
Y bueno, para nosotros no estamos ni de acuerdo con todas las reducciones ni con todas las ampliaciones. La reducción y la ampliación no responde ni a los parlamentos abiertos, ni a las comisiones, ni siquiera a las evaluaciones de instituciones del gobierno y oficiales que han señalado graves errores de varios programas. Incluso, pues la verdad, la del INE, pues digamos, son 8,000 millones de pesos que le quitan los órganos autónomos y de esos 4,913 se los lleva el INE, y más parece un mensaje de revancha que de otra cosa, sobre todo por un partido oficial que es el de Morena, que está pidiendo una revocación. Y en ese sentido, pues nos parece un grave error. Además habría que revisar bien los del Poder Judicial, que creo que es un rubro que no ha importado grandemente. Las ampliaciones de los programas también se van, y ahorita los comentaría porque lo voy a comentar de manera integral, pero se van a programas que incluso se ha señalado por instituciones, por especialistas, que no han beneficiado ni en el de Sembrando Vida ni el de Jóvenes Construyendo el Futuro, y se va precisamente a ello. Entonces, en ese sentido nos parece también que la modificación pues tampoco es aplaudible. Ahora, ¿por qué va el voto en contra incluso en todo lo que hemos, en general en todo el dictamen? Es un presupuesto que no protege a la niñez y la ha abandonado, y particularmente ha abandonado lo que se... Así como ustedes no protegieron a los angelitos de la guardería ABC con la creación de guarderías fantasmas, con la creación de factureras, con la situación de que tantas personas venían haciendo esa labor ilícita de dar facturas fantasmas, de construir una estela de luz que nada le sirve al país, no sirve de absolutamente nada eso, pedirnos dinero para una refinería en la cual únicamente se dignaron a hacer parcialmente la barda perimetral, estar ofreciendo y aceptando estos contratos leoninos de la empresa Iberdrola, como dice que los organismos autónomos que se les van a aportar 8,000 millones de pesos y el INE se va a llevar más con 4,900 millones de pesos. No hay cuadratura, no hay pies ni cabeza, no hay congruencia, no existe un rasgo de sensatez. Sigamos escuchándola. Refiere a la primera infancia, que hoy tendríamos una oportunidad, precisamente por la educación inicial a la que podríamos considerarnos obligados, que podríamos haberla relacionado incluso con un programa de estancias infantiles. Además de todo lo que significa en el tema de salud, porque es cierto, y sí quiero decirle, y a Alejandra Pani también, y a los que nos han dicho, sí hay un claro incremento en materia de salud, en materia social incluso, sí lo hay. Venimos de años de unas enormes en esas materias y particularmente salud. Sí tenemos, o sí venimos, o sí contamos, o no contamos. Digo, nada más refiriéndome a cómo viene expresando las cosas, porque nada más también salir a decir, esto no ha convenido como el programa Sembrando Vida, nada más decirlo. En todo caso, si no estuviera funcionando y tiene que ofrecer y mostrar pruebas para que precisamente algo se recabe y no nada más porque yo soy y yo estoy aquí, ya con eso, ¿no? Te tenemos que creer, porque además hay que recordar que tu marido usurpó la presidencia, Marga. Y estamos hablando del mismo gobierno, y eso sí es importante tenerlo claro. Ahora, hay un incremento en el rubro de salud, es un incremento dirigido, tal como lo dijo el presidente de la Comisión de Salud, dirigido sobre todo a las vacunas contra COVID, incluso la ampliación, y recuerdo que además hubo una impugnación por parte del gobierno a que no se vacunara a adolescentes, pero esa va en relación, lo acaba de decir el presidente de la Comisión de Salud, 26,000 millones a vacunas contra COVID, y solo deja al esquema básico 2,234 millones de pesos, es decir, no está encaminado
también a las vacunas, que venimos de muchos años, de 3 años de rezago en términos de la primera infancia. Y hay que recordar que gobiernos anteriores recientes dejaron a nuestro país con 340 clínicas y hospitales a medias, porque se configuraron entre 3 farmacéuticas un gran monopolio, que para empezar eso, como dejan contratos, dejan establecido un obstáculo para que precisamente no se pudieran traer más vacunas o más medicamentos de cualquier índole, precisamente durante este gobierno. Eso no se refiere Márgara Zavala, ¿verdad? Y por supuesto también no aparece lo que podría haber sido algo tan sencillo de garantizar los niños y niñas con cáncer y su tratamiento. Luego hay un aumento a institutos de salud, y qué bueno, pero no corresponde ni con la inflación, ni con lo que les hemos exigido a esos institutos. Yo, por ejemplo, el Instituto de Cancerología, el INCAN, que es buenísimo, yo sí defiendo mucho esto a todos los institutos. Bueno, les suben el 24%, y así pasa con todos, les suben el 24%, pero no va de acuerdo con la inflación, y además les pedimos el doble de atención. Entonces definitivamente no les alcanza, y por eso el déficit. El doble de atención que se viene requiriendo, porque no es el doble. Las pocas doctoras y doctores, personas que están al frente atendiendo a pacientes, la pandemia que nos demostró, la carencia que el PRI y el PAN en sus gobiernos nunca jamás atendieron, que esto fue haber creado más infraestructura dentro de universidades, crear universidades públicas inclusive, para que tantas mujeres y hombres pudieran ingresar a estudiar medicina. ¿Esto lo menciona Márgara Zavala? No, ¿verdad? Ese es el México que nos dejaron, del que venimos, y el presupuesto se viene manejando de acuerdo a cómo se deben de ir girando y atendiendo las cosas con congruencia. No es nada más de llegar y poner cantidades estratosféricas nada más porque se ocurra. Todo viene planificado y todo viene diseñado por lo mismo, por cómo nos dejaron ustedes al país. Hospitalario se va a mantener, y el desabasto de medicinas también, porque no lo está garantizando el presupuesto. Y vamos y sostenemos tanto en el presupuesto alternativo como en las reservas que haremos en su momento, pues el seguro popular sí era mucho más eficaz. En relación con el presupuesto, y ahí también le digo, diputada Pani, el seguro popular es un seguro que no servía, ni era seguro, ni era popular. La gente que se supone que se podía inscribir eran todos, ¿no? Y solamente se le daba esa inscripción a algunas y a algunos. Se seguía además cobrando coyotajes por obtenerlo. Se seguía además cobrando cuotas de otra índole, porque decían constantemente que ese seguro no cubría ciertos tipos de gastos, de hospitalizaciones y de medicamentos. Por eso el seguro ni fue seguro ni fue popular. En relación con el presupuesto hacia mujeres y la igualdad, que es un poco lo que la diputada Mirza refería al anexo 13. La hipetamisa, dijo. La palabra, creo a lo que se refería, es hipotenusa. Y cuando alguien se refiere o usa la palabra hipotenusa, es a la fórmula que se está manejando, los números que se vienen dando, manejando, viendo ganancias, viendo pérdidas, viendo lo que se tiene que atender para aportar eso. Pienso, porque yo aquí no le voy a meter. La verdad es que es un desorden y una confusión enorme, porque es un anexo que es para la igualdad y parte de programas que no son para la igualdad, son para todos y todas, pero no son para cerrar esas brechas. Entonces,
Y se pierde en ese desorden, se pierde incluso los programas para mujeres indígenas. Y al final de cuentas, sobre todo lo que se aumenta, solo el 2% va para la violencia, para combatir la violencia hacia las mujeres. Entonces, sí hay un tema que hay que revisar muy claro en el anexo 13, que ojalá nos dé tiempo. En el medio ambiente hay una enorme reducción. ¿Qué no se ha venido atendiendo hacia la mujer? Las mujeres pueden estudiar en universidades, pueden ejercer demasiados oficios, ya son luchadoras libres profesionales, son futbolistas, juegan fútbol americano, son árbitras en este tipo de deportes, han venido siendo diputadas, ha habido presidentas de la República en otros países. Ese es el primer gobierno en donde se establece 50% mujeres en el gabinete, 50% hombres. Las mujeres a su estilo se les atiende, tienen revistas de moda, revistas de belleza, acuden a las escuelas de su preferencia, tienen la oportunidad de estudiar otros idiomas, hay actrices, hay cantantes. ¿Qué onda con este rollo de todo esto de que las mujeres que se lo están aventando nada más en las legislaturas? A mí se me hace algo muy raro. A órganos encargados de aplicar la ley y a quienes vigilan el tema ambiental y a quienes protegen la biosfera y la biodiversidad y la conservación de los bosques, y de verdad deja sin posibilidades a la propia autoridad para proteger las áreas nacionales. En los gobiernos anteriores, el de su ex esposo, el que le siguió, el anterior, así, se vinieron configurando deforestaciones por taladores ilegales, que además por lo mismo venían expropiando terrenos, y eso también le costó la vida a muchas personas por denunciarlas ante la autoridad que supuesta y simuladamente nos han puesto. Se sigue viendo en el Estado de México con el asunto de Octavio Caña cómo se siguen mostrando, ¿no?, estos policías. Y ahí se vino haciendo una deforestación ilegal, consentida, con conocimiento de causa. Y esto le corresponde también vigilarlo a quién, a gobernadores de cada estado, presidencias municipales sobre todo. Y esto no se vino configurando porque estas y estos se encargaron de llenarnos de corrupción y llenarnos de impunidad. Que deben protegerse para también nuestros bosques, para servicios ambientales, como sería, por ejemplo, CONAFOR o la Procuraduría o la Profepa. Está el programa tan importantísimo de Sembrando Vida, que se van a sembrar 1 millón de árboles maderables y frutales en toda la República, correspondientes a su clima. El programa Sembrando Vida es inclusive algo que nuestro presidente acaba de ofrecer en la ONU, que se lo dijo a Joe Biden desde el año pasado. Estas determinaciones y estos programas, ningún Y mire, diputada Elizabeth, creo, Ana Elizabeth, ella habla, está muy bien lo del agua, opino lo mismo, y creo que eso me parece muy bien. El problema es que cuando hablamos de agua potable, drenaje y tratamiento, y particularmente alcantarillado, que son obras que van a los municipios más pobres, ahí todavía no se tiene el presupuesto del 2018. Y yo al contrario pido una ampliación mayor, y vamos a pedir la ampliación mayor en ese tema del agua en el 074. Y el propio diputado Altamirano, fíjese, tengo el de Oaxaca, en el INEGI, el 40.6% de los hogares en Oaxaca
solo el 40% tiene agua entubada. Entonces, ahí es donde debió haber estado la ampliación y directamente hacia esos municipios. Ahora, el presupuesto de egresos también, y lo decimos también como otro numeral, no tiene nada para la reactivación económica hoy tan necesaria. Ya no digamos para seguro de desempleos, pero ni para el emprendimiento, ni para las pymes. Y en ese sentido, no es un presupuesto que busque el crecimiento. Creo que también la Procuración de Justicia es un rubro que no está importando y se le está incluso reduciendo, y han perdido los estados, los municipios y las organizaciones sociales. Si ya no dejan donar, bueno, por lo menos hay que apoyarlas, porque va a ir precisamente mucho de ese presupuesto bien revisado, con buenas reglas de operación, de verdad irían hacia quienes más lo necesitan. Y mire, la diputada Merlín, que no está, pero que sí le puse muchísima atención. No es, estamos en contra de las pensiones, claro que no. ¿Quién puede estar en contra de una pensión a los adultos mayores? Pues nadie. ¿Quién puede estar en contra de una pensión a los adultos mayores? Estamos de acuerdo y es inevitable que en una política social haya transferencia directa, pero no puede ser tu único programa, ni tu único eje de la política social. Y ese es tu único eje de la política social. Y ese es... Márgara Zavala no tiene ni en cuenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que cualquier joven, sin importar que seas tu afiliación, tu preferencia política en cualquier estado, te metes a la página Jóvenes Construyendo el Futuro en internet, ahí vas a leer muy bien los pasos, lo que requieres para lograr que se te dé esto, y no se vienen haciendo las cosas a nivel clientelar, o sea, que te anden escogiendo, que te anden mandando correos para, oye, te lo vamos a dar, pero ¿sabes qué? Con este tipo de... aquí hay esto que tú tienes que seguir para que realmente te lo podamos dar, ¿no? Te metes al programa, pones absolutamente tus datos, mandas tus documentos que te pidan así en imagen, escaneados o con fotografía bien clarita. Y todos los procesos en este sentido no es de hoy para mañana, o sea, tienes que esperar 2, 3 semanas, un mes, pero te llega para que puedas en realidad, porque se te va a venir verificando que vas efectivamente a estudiar, que estás utilizando ese dinero para estudiar, que sí para tu transporte, que no te dan recibos, pero hay números que sí van a avisar que realmente estás ocupando este dinero para esto. Inclusive, si tus papás tienen la oportunidad de seguirte apoyando y tú recibes este beneficio como joven, lo puedes ir guardando, porque ha habido jóvenes que inician sus negocios con esto, la venta de frutitas, cosas así.
pero se te está designando este programa para que tengas ese dinero para el tema, porque entonces es totalmente asistencial, como se decía antes. Y, por ejemplo, el de las personas con discapacidad, que me da mucho gusto que hayan ampliado el dinero. Ahí se puede dar el dinero. Hay transferencia directa, sí, pero eso no pone una rampa, pero eso no vigila, pero eso no hace denuncias cuando hay discriminación. Es que quienes tienen que poner las rampas o las banquetas en buen estado son única y exclusiva responsabilidad de las presidencias municipales en cada municipio, Márgara. Y recaban el dinero por parte de los prediales, Márgara. Y ese dinero no se está viendo que se esté utilizando por estas ideologías que mejor tienen de sacar las uñitas y llevarse el dinero quién sabe a dónde o ponerlo quién sabe dónde, para que esto no se vea en nuestras realidades, Márgara. Hay tantas presidencias municipales del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Hay que irles a exigir a ellas y a ellos, a esas presidentas o presidentas municipales, Márgara. Hay que actuar con el ejemplo, hay que ser sensatos, hay que ser sensatas y no poner las cosas y todo el peso sobre los hombros del gobierno federal, porque eso también es una hipocresía. Entonces sí es importante ver la parte institucional y otro tipo de programas que permitan crecer. Por eso es un presupuesto que a mí me parece que administra la pobreza, pero no la combate. Y necesitamos un presupuesto que combata la pobreza y que genere crecimiento. Y por eso sí estamos de acuerdo con el voto particular que han señalado. Combatir la pobreza es a quitar a tanta gente de su campo, de su tierra, haber traído la grave inseguridad que trajo tu esposo, Márgara, para que tanta gente emigrara de estados o inclusive del país. ¿Por qué esas palabras no se representaron en el sexenio de tu esposo? Por construir la estela de luz, por no terminar nada más terminar una bardita perimetral para una supuesta refinería que jamás hicieron, pero se les dio el dinero. El estar corriendo a 44,000 personas, extinguiendo por decreto la compañía de Luz y Fuerza, hacer inflaciones de evaluaciones, no venir modernizando refinerías, que eso también le costó el trabajo a varias gente, de hidroeléctricas y sobre todas las cosas haber traído esos contratos leoninos de la empresa española Iberdrola. Con lo que tiene que ver con el presupuesto alternativo y para que logremos un mejor país que requiere, por supuesto, del diálogo y de que nos pongamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Hay más cosas que hay que analizar, amigos, amigas, señoras y señores. Analícenlas ustedes. Ofrezcan sus opiniones sinceras de que si a ustedes les parece que una diputada, que se supone que debe de ser una mujer preparada, pero con la cuestión de que ella fue, ¿no?, esposa, primera dama junto a su esposito del 2006 al 2012, este es el tipo de personas en la política que nos demuestran que realmente se preocupan por el país, sobre todo con sus incongruencias e insensateces que le oímos pronunciar de tantas cosas que ellos no se preocuparon ni se preocupan, recordándole que las y los panistas en este sexenio hace 2 semanas votaron no aprobando la ley del 0% de tasa de impuesto a los productos de higiene femenina. Gracias, que estén muy bien, hasta la próxima.